La memoria sin dolor, marzo 2019. El público se fue acomodando en la sala del cine improvisado. Las mesas estaban colocadas a los costados y las sillas en posición de butacas. Tuve que tapar las luces con una friselina porque no se podían apagar, y eso le daba un aire a feria americana. Mismo procedimiento para las ventanas con persianas rotas, y esa tela barata era la nueva versión de Lo atamos con alambre. Había un proyector y unos parlantes que todos rogábamos que duren hasta que el Estado decía aparecer de nuevo por estos pagos. Una PC recauchutada que parecía un rastrojero en medio de la autopista era nuestro pilar tecnológico en los tiempos de la robótica. Por suerte la pared era blanca y la pantalla se hizo gigante en serio. La sala estaba colmada y algunos se terminaron sentando en el piso por la falta de sillas. Los espectadores estaban ansiosos y el silencio era una tarea ardua que cuando llegó se impuso potente, acorde con lo que pensábamos que ameritaba la fecha. Eran 2 grados juntos y la cosa no era sencilla. Teníamos la ventaja de haber trabajado bastante con ellos desde 3er grado, construyendo acuerdos de convivencia y haciendo un ciclo de cine infantil. Entonces había razones para lograr que esos grupos de niños tumultuosos estuvieran serios mientras se daba la bienvenida con demasiada ceremoniosidad. Un espectador irreverente dejó caer una bolita que recorrió toda la sala hasta los pies del presentador. Todos observábamos el recorrido y su responsable, que sentía las miradas como dagas sobre sus hombros, era un segundo interminable en que nadie parecía dispuesto a perdonar. El sujeto en cuestión, más pequeño que el resto de los presentes, tomó la bolita en sus manos como quien recupera un tesoro que creía perdido. Levantó la mirada hacia esa sala de silencio profundo y sonrió. Su sonrisa cautivó a los presentes y nos dimos cuenta de que no era para tanto. Bajamos las armas y sonreímos con él. La proyección comenzó y los 4º grados de la escuela primaria comenzaron a ver la película Kamchatka en uno de los días previos al Día de la Memoria. En los tiempos de Netflix, la actividad parecía una proyección de película en blanco y negro y de algún cineclub. Se había avisado a los pequeños que había que tener paciencia, ya que era una película lenta y con muchos silencios. Entonces resultaba todo un desafío que aquello no se convirtiera en aburrimiento. Siempre hay alguno que hace un comentario en voz alta o le toca la oreja al de adelante para divertirse. Ese día no fue la excepción. Los chicos observaban, escuchaban y seguían una película que a pesar de los años sigue teniendo algunos guiños para los más pequeños. El derrotero de una familia durante la dictadura militar desde los ojos de un niño de 10 años. La huida de sus protagonistas hasta el final. Tuvieron que cambiarse los nombres para no ser encontrados. Al protagonista le tocó ser Harry, como Houdini, el gran escapista. Irá huyendo de un lugar a otro, como en el juego de Tech que jugaba con su padre, quien siempre terminaba refugiado en Kamchatka. Una película que traspasa ese sentido común y no tan escolar, que sugiere que no hay que ver cosas tristes porque eso hace mal. En otros tiempos se hubiese calificado de tibia la película, pero hoy es un punto de encuentro con cierta parte de un mundo docente que busca contenidos no agresivos. Me pregunto si al diálogo sobre el dolor y la muerte se le puede poner edulcorante para que no caiga tan pesado. Será la forma o el tono de algunos discursos que reclaman verdad y justicia, justo ellos que hacen una apología de los buenos modales y no se conmueven con nada ni nadie. Mientras me seguía haciendo las mismas preguntas que nos hacemos desde hace años en esta patria binaria, donde por más ataque de republicanismo que me agarre, cuando se trata de proyecto de país no puedo evitar pensar en ellos y en nosotros. Sonó el timbre y los chicos de 4º grado fueron al recreo. A los militares antes le decían los invasores, me dijo una niña que se había quedado en el aula. Le dije que no, pero que no era una mala idea. Al regresar al aula se retomó la proyección y todos nos compenetramos en la historia. En esta parte había cosas graciosas entre los niños protagonistas, música y bailes familiares. El clima se distendió y a más de uno le dio ganas de bailar. Pero en una escuela es también el territorio de la interrupción constante. Un auxiliar abrió la puerta y nos dijo a todos que la merienda había cambiado de horario y que todos los niños debían ir al comedor en ese preciso instante. Esto ya estaba organizado con la directora. No puede ser que cambien a última hora, le dije queriendo resistirme a lo que consideraba una falta de respeto. Fue ella la que me mandó, me contestó, y me dejó sin palabras una vez más, en un lugar en donde a veces reina la sinrazón. Pero ¿no se pudo prever? No. Es una escuela, hay que seguir mañana. Al otro día se retomó la actividad, recordando lo que se había visto hasta el momento. Los chicos recordaban a la perfección la historia
e incluso uno dijo que le encantaba la música. Situación ideal, arrancó de nuevo. Silencio en la sala, me dediqué de nuevo a mirar las caras de los niños hasta que llegó la escena en donde el abuelo de los niños protagonistas escucha de boca de su nieto la situación de fuga, la desaparición de los amigos del padre y la angustia de un niño en esa situación. Estaban arriba de un tractor de cosecha y uno intuía a qué sector social pertenecía y el apoyo de esta dictadura del cual su hijo era víctima. Eran solo conjeturas, el guión no decía más que lo que uno veía. Solo veía gestos y todos interpretábamos a nuestro parecer. Después estaba sentado junto a su hijo perseguido en una reunión familiar festejando su cumpleaños. Se lo veía a los dos fastidiosos, se notaba. Ya sabíamos que siempre se peleaban, y nosotros intuíamos que era por sus visiones distintas del país. No se peleen, dijo Harry, no ahora. Y ellos se esforzaban por compartir ese momento juntos, por los chicos, por ellos mismos. Son de la misma sangre y parecían el agua y el aceite, como una síntesis de la historia de este país. La película terminó. Todos aplaudimos, había que decir algo y conversar con los chicos. Busqué palabras para encontrar sintonía con mis compañeras docentes. Vemos países diferentes y encontrar puntos en común es un trabajo arduo. Hablé sobre la necesidad de construir un mundo en donde nadie se crea dueño de la vida de nadie, para que no haya muertes ni desapariciones. Hablé de los desaparecidos y de los que quedan por encontrar todavía, de las abuelas, y me pareció que ese era el límite aceptable de ese otro lado. La maestra habló de la libertad como lo más importante que existe y que en esa época se había perdido. No quiso decir nada más e hizo un gesto con las manos para que quedara claro que podría decir algo más y eligió no hacerlo. O quizás su discurso liberal se quedaba sin argumentos fuera de la idea de la libertad en estos sectores apolíticos tan ideologizados. Los niños se encargaron de preguntar con más profundidad. ¿Por qué mataban personas? ¿Por qué se llamaban desaparecidos? ¿Usted conoce a alguien que haya desaparecido? ¿A los chicos también los mataban? Algunos chicos sabían de las personas arrojadas desde aviones al río, de los niños asesinados y separados de sus padres. Resultaba conmovedor escucharlos explicar a sus compañeros. Una niña estaba conmovida con la posibilidad de que los padres de los protagonistas de la película hayan sido asesinados y sean desaparecidos. El aula se inundó de emoción y preguntas que fuimos conversando de a una. Muchas manos levantadas y la esperanza de que su generación pueda revertir esta historia presente parecía cierta en ese momento. Desistí de intentar ganar la discusión diciendo cosas que me parecían más contundentes. Me pareció que el sentido común hay que pelearlo, pero sabiendo que es en un territorio hostil. No le pregunté a mis compañeras docentes qué les espantaba tanto del horror de la dictadura, si más del 80% de los docentes de esta zona había votado un gobierno que tiene un mismo plan económico, ataca a los derechos humanos y es negacionista. Si su idea de la libertad está separada de la idea de justicia e igualdad. Tampoco le pregunté qué significaba la memoria y la historia para ese colectivo en donde anidan las admiradoras de Marie Kondo y andan descartando libros por viejos y por ser portadores de energía negativa. Decidí que no hablaría de ciertas cosas y con ciertos tonos para poder, aunque sea en unos minutos, construir un nosotros mínimo, con ese universo que no encuentra conexión alguna entre la dictadura y los tiempos actuales. Éramos chicos nosotros, ya lo sé. No son ellos en persona, algunos sí, pero son portadores de ese discurso, los representantes, los herederos de esa visión, los que tienen la voluntad captada, los que parecen hablar cosas pensadas por otros. No le pregunté si la dictadura hubiese sido sin muertes y desapariciones. ¿La hubieran apoyado? No le pregunté. Me pareció que preguntas como esa forman parte de esos contenidos que se consideran agresivos. No le pregunté, no discutí, no nos peleamos. Hoy no. Harry había pedido que hoy no. Este libro se llama La palabra como resistencia, relatos en otra pandemia. Lo escribió Ricardo Hernández, que es mi papá. Mi papá dice que es para no olvidarse de algunas cosas.